Muy bien, pues yo quiero agradecer la presentación cariñosa, ya lo han visto ustedes, que ha hecho el profesor Félix Goñi. No sé si el orden de relevancia de mis méritos era el adecuado, pero en fin, continúo batallando todos los años con mis amigos y también con toda mi familia, pues son fiestas familiares, ¿no? Estamos toda la familia, batallamos en el lado moro, todos los años perdemos, y al año que viene pues volvemos a empezar. Es una, digamos, los mediterráneos, ustedes saben que tenemos una forma de aproximarnos a la vida que a veces es un poco distinta del que se observa en otras latitudes, pero lo cierto es que la gente, cuando se incorpora a algunas de esas actividades, pues ve que hay muchos matices, ¿no? Y quizás el matiz de que, aparte de eso, es una fiesta familiar en la que toda la familia solemos pelear en el mismo bando, pero no siempre. Es decir, y cuando, como esto viene de familia, pues si uno se empareja con una chica que es cristiana y tú eres moro, hay que decidir si nos hacemos moros o si nos hacemos cristianos. Y no siempre se resuelve, ¿no? Con lo cual pues genera otro tipo de conflictos. Yo la propuesta que tenía para hoy era, durante los próximos 50 minutos, hablarles de las células madre. Y como verán, hay muchas imágenes y hay textos que están en inglés. No se preocupen si no entienden el texto o si no distinguen muy bien desde dónde están exactamente qué pone, porque yo lo voy a ir contando. Lo que ocurre es que los que venimos de ciencias y de los laboratorios necesitamos imágenes y pizarras para poder contar lo que estamos contando. Y además hay cosas que yo creo que hay que verlas, ¿no? No es lo mismo hablar del embrión que ver un embrión y saber cuando digo un embrión de una semana a qué me refiero. O cuando hablamos de un proceso patológico a qué me refiero. Y esas son imágenes que uno tiene que mostrar. La idea que yo tenía para hoy era contarles un poco qué son las células madre y también qué pueden significar las células madre. Por lo tanto, el título Utilidad terapéutica de las células madre pues es un título suficientemente ambiguo como para poder empezar a hablar. En una conferencia reciente que les di a un grupo de compañeros cardiólogos, ellos habían sugerido el título y habían puesto un título que era regeneración pancreática, ¿no? Es decir, ya habían llegado, ya estaban regenerando páncreas, ¿no? Y antes de empezar solicité permiso para cambiar el título, así que aprovecho el ejemplo que utilicé el otro día para pasarlo aquí y decir, si me dejaran poner un título, me gustaría que la conferencia se titulase Algunos resultados preliminares que hemos de interpretar con mucha cautela. Eso sería más correcto, porque si no da la impresión de que cuando uno dice que el ratón se le ha curado la diabetes, que ya está resuelto. Y en realidad lo único que estamos diciendo es que cuando trasplantamos esas células a un modelo de diabetes que tenemos en el ratón, se le normaliza la glucemia, pero no estamos diciendo que el modelo de diabetes del ratón sea similar a la diabetes en humanos, ni estamos diciendo muchas cosas más. O sea que el hecho de que algunas cosas se observen no quiere decir que esté resuelto. Por lo tanto, la primera observación ya de entrada es que me gustaría que esta conferencia se llamase Algunos resultados preliminares que interpretaremos con mucha cautela y prudencia. La segunda es mandar un mensaje un poco más positivo. El campo de las células madre es un campo relativamente nuevo, y si no es nuevo sí que es cierto que está explotando en los últimos 4 o 5 años y en opinión de muchos expertos nos va a obligar a releer la medicina de nuevo, a volver a hablar del cáncer de otra forma, a volver a hablar de las patologías de otra forma, y eso es lo que ocurre cuando se da una revolución en ciencia o en medicina. Lo que se entiende por revolución científica no tiene nada que ver con las revoluciones sociales o las políticas, es decir, tiene que ver con que cambia un paradigma y tienes que volver a reinterpretar la realidad circundante en función de ese paradigma, y a lo mejor las células madre y la medicina regenerativa es casi seguro que es un nuevo paradigma con el cual tenemos que volver a releer el cáncer o a releer la diabetes o a releer la hipertensión.
Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a hablar de cosas. Y quiero empezar con una imagen que es de Prometeo. Esta imagen la he utilizado algunas veces y gracias a la colaboración del público y de mis amigos ya tengo una buena colección de imágenes de Prometeo. Prometeo cometió, según la mitología griega, el pecado de robar el fuego a los dioses. Como castigo fue condenado a vivir amarrado a unas rocas y un águila llegaba, digamos, por el día y le devoraba el hígado, que regeneraba por la noche. Yo es la primera asociación que he encontrado del concepto de pecado y del concepto de células madre, que son dos conceptos con los que he convivido en los últimos años y espero pues que poco a poco se vaya resolviendo. Pero permite empezar a hablar, permite decir, ¿realmente puede regenerar el hígado? ¿Qué de cierto hay en este mito? ¿Regenera el hígado? La respuesta es sí, el hígado puede regenerar. Y no regenera en una noche, regenera en meses. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que las patologías a las que, en el caso del hígado, a veces nos enfrentamos, por una hepatitis vírica o una hepatotoxicidad, o es frecuente los intentos de suicidio con pastillas, se suelen resolver, es decir, suelen salir porque se les obliga a vomitar, se le hace un lavado gástrico, pero a veces la resultante es que salvas la vida pero se han quedado sin hígado. Las moléculas, la química es tóxica, el hígado es la gran cocina que procesa y se encarga de limpiar ese tóxico y el precio que pagamos es que los hepatocitos mueren. Y sin hígado no se puede vivir y necesita un trasplante. Entonces, si supiésemos regenerar hígados, a lo mejor podríamos ayudar un poco en esos procesos. Pero no solo en esos procesos, si me permiten una broma, a veces, ¿para qué necesitamos células hepáticas? Pues sin lugar a dudas, para la tortura a la que sometemos a nuestros hígados, muchas veces el alcohol es un tóxico hepático a cualquier dosis, ¿no? Yo soy de los que se dejan convencer fácilmente por los cardiólogos cuando dicen que dosis moderadas de alcohol son buenas para el corazón y para las coronarias, y me he convencido rápidamente, ¿no? Si hablamos del hígado en vez de hablar del corazón, cualquier dosis de alcohol es tóxica para el hígado, pero más que eso, incluyendo eso, hay un listado largo de enfermedades, el fallo hepático agudo, el cáncer de hígado, la cirrosis, una consecuencia, o una serie larga de enfermedades en las que hay una mutación, falla una enzima y el hígado no funciona bien. Entonces hay un largo listado de situaciones en las que si supiésemos regenerar hígado y si aprendemos a regenerar hígados, podríamos ayudar en esos procesos. Y si volvemos al caso de ese adolescente o esa adolescente que ha hecho un intento de suicidio, y intento de suicidio que se ha salvado, pero que se ha quedado sin hígado, si supiésemos regenerar hígado, a lo mejor podríamos intentar que regenerase su propio hígado y no tener que llegar al trasplante. Porque el trasplante salva vidas, pero condena a la inmunosupresión. O sea, se tienen que tomar pastillas para evitar el rechazo durante toda su vida. Y eso es un precio alto, que se puede evitar. Entonces, tiene sentido regenerar órganos. El campo en el cual yo he trabajado más en los últimos 20 años es la diabetes. Y ahí la pregunta es, ¿podemos regenerar el páncreas? Bueno, al final comentaré esa pregunta, pero ahí la respuesta no es tan buena. El páncreas sí que puede variar algo su capacidad, ¿no? La masa, pero no tanto. O sea, la capacidad de regeneración del páncreas está limitada y por lo tanto la consecuencia es que como no conseguimos sustituir funcionalmente lo que el páncreas endocrino hace, la enfermedad se llama diabetes. Entonces voy a volver sobre la diabetes algunas veces, porque la diabetes en este momento es una enfermedad con una prevalencia muy alta. Las cifras, la estimación que se hizo hace 4 años y que se publicó en la revista Nature era que en el año 2000 se estimaba en 150 millones el número de diabéticos en todo el mundo y se calculaba que para el 2010 se alcanzaría la cifra de 220 millones y se duplicaría a 300 millones para el 2025. Y esas cifras se consideraron, muchos dijeron, es una exageración. Era la estimación más optimista.
O sea, la cifra de 220 millones ya la hemos alcanzado. O sea, en el 2003 se alcanzó la cifra de 220 millones de diabéticos en todo el mundo. Está aumentando la diabetes en todo el mundo. Esto en rojo tienen los valores para el 2000, en amarillo para el 2010. Y fíjense, ¿dónde está aumentando más? Está aumentando más en Asia. En Asia vive la mitad de la población del mundo, más de 3.000 millones de personas viven allí. ¿Qué está pasando en Asia en este momento? Lo que está pasando en Asia es que se está pasando de un estilo de vida rural a un estilo de vida urbano. O sea, de un estilo de vida en el cual se hace ejercicio y no se come mucho, a un estilo de vida en el cual no se hace ejercicio y se come mucho. Es la primera vez en la historia de la humanidad que cientos de millones de personas comen lo que quieren varias veces al día, todos los días. Pero eso no era lo que ocurría a nuestros tatarabuelos, ¿no? A nuestros ancestros. Los que nos pasaron los genes eran individuos de nuestra propia especie que comían poco y corrían mucho. En realidad tenían genes para sobrevivir comiendo poco. Habían otros que se morían. Los que se mueren no pasan los genes a la siguiente generación. Pasan genes los que sobreviven. Entonces tenemos genes para comer poco y correr mucho. Esos son los genes que llevamos nosotros dentro. Y lo que estamos haciendo es lo contrario. Cuando empezamos a no hacer ejercicio y a comer todos los días y varias veces al día, el precio que pagamos es diabetes. Los mismos genes que nos sirvieron para salvarnos como especie son los genes, digamos, que ahora nos llevan a la diabetes. Fundamentalmente a la diabetes tipo 2, que son el 90% de los diabéticos de todo el mundo. También la diabetes tipo 1 está aumentando, pero la tipo 1 es distinta. La tipo 1 es la que se presenta en los niños, en los adolescentes, cada vez a edades más tempranas, y eso es una mala noticia, porque significa que la progresión va a haber muchos más años de evolución por delante, en las cuales se destruye selectivamente un tipo de célula, la célula beta. Y de ahí que la terapia celular sea tan atractiva, porque el supuesto teórico es que si somos capaces de generar células que sustituyan esa función, si se la damos a aquel paciente al cual le faltan esas células concretamente, seremos capaces de restablecer esa función. La tipo 1 también está aumentando y todo eso son malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que podemos sacar islotes del páncreas y trasplantársela a los diabéticos. Eso es una técnica que cada vez está mejorando más, que hemos empezado a hacer en España, en el Carlos Saya ya han empezado los trasplantes y que presumiblemente otros hospitales españoles se irán incorporando y será una terapéutica que tendremos aquí. ¿Por qué es una buena noticia? Es una buena noticia para el paciente diabético porque se ve libre de insulina. Ya no tiene que controlarse la glucosa varias veces al día, no tiene que pincharse insulina, no tiene que estar pendiente de cuánto como, de que si hago ejercicio, de que si no hago ejercicio, todas esas cosas que disminuyen la calidad de vida del diabético. El diabético lo que ve es eso. ¿Qué es lo que ve el clínico? El clínico ve una cosa más relevante y es que se paran las complicaciones de la diabetes. Que tomamos esos islotes, se los trasplantamos a un paciente diabético y se le paran las complicaciones. ¿De qué estoy hablando? La buena noticia, de la mala noticia de la diabetes, es que un porcentaje de diabéticos, no todos, con el paso de los años, por eso es tan importante la edad a la que aparece. Si te aparece la diabetes a los 70 años, bueno, si piensas vivir 120 es posible que allá a los 120 tengas complicaciones, pero no es frecuente vivir hasta los 120. Lo normal es morirse alrededor de los 80, porque ese es el promedio de vida que tenemos en este momento. Si te aparece a los 70 años, muy probablemente no tendrás complicaciones, porque las complicaciones aparecen con la duración de la enfermedad. Pero si te aparece a los 15 meses, como muchos bebés que ya tienen diabetes a los 15 meses, si te aparece a los 4 o 5 años, es probable que a los 30, a los 40 aparezcan las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones de la diabetes? La ceguera por retinopatía, el fallo renal, si hay que trasplantarse el riñón porque el riñón deja de funcionar y entonces se tienen que trasplantar un riñón, el mal funcionamiento de ciertos nervios
o el riesgo cardiovascular, es decir, la posibilidad de tener un infarto de miocardio o un ataque cerebral es más alta. Y todo eso son malas noticias, ¿no? Porque el que aumente el riesgo cardiovascular ¿por qué es una mala noticia? Mire, por lo siguiente. Ya les voy a hacer, hay una profecía que puedo hacer en este momento. Sé de qué se van a morir el 80% de los que están en esta sala. No sé cuáles, pero el 80% se van a morir de un infarto de miocardio o de un accidente cerebrovascular. Eso, digamos, esas dos cosas tienen que ver con el 78% de las muertes. Por lo tanto, ahora mismo ya lo sabemos, el 80% de los que estamos aquí, incluyendo quien les habla, nos vamos a morir de eso. Si mi probabilidad de tener eso es 2 veces o 4 veces, es una pésima noticia. Porque quiere decir que mi posibilidad de morirme por la causa más frecuente de muerte es más elevada. Entonces el trasplante lo que tiene es que todo esto lo para o incluso lo revierte. O sea, para la progresión de las complicaciones, en el caso de la retinopatía, para la progresión, en el caso del fallo renal, incluso se puede regenerar la función renal. Todo eso son buenas noticias. Entonces, si tuviésemos suficientes islotes para todos, y si no fuera porque cuando se hace un trasplante de islotes hay que dar inmunosupresores, la conferencia se podría acabar aquí. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Los problemas que tenemos es que no hay suficientes islotes para todos. España es número 1 del mundo en donación de órganos. El País Vasco es número 1 en el número 1. O sea, ustedes tienen las cifras más altas de donación de órganos de todo el mundo. Entonces, la pregunta sería, ¿hay suficientes donantes en el País Vasco para todos los diabéticos que hay en el País Vasco? Les adelanto que en el mejor de los casos podrían trasplantar a 1 de cada 1000 o a 1 de cada 10.000 diabéticos de los que tienen aquí. Por lo tanto, ya sabemos que no tenemos células para todos. Entonces, la primera pregunta que hay que resolver es, hay que buscar fuentes alternativas de células. ¿Dónde están esas células? ¿De dónde vamos a sacar células para todos? Esa es la primera pregunta que hay que contestar. La segunda pregunta que hay que contestar, como proyecto de investigación me refiero, es si a pesar de todo tuviésemos células para todos o donantes para todos, les tendríamos que dar inmunosupresores. Digamos que en el trasplante cambiamos los pinchazos por pastillas, ¿sí? Y las pastillas son inmunosupresores, o sea, son productos que evitan el rechazo de aquello que nos han trasplantado. Pero al mismo tiempo que evitan el rechazo, también tienen efectos secundarios. Por ejemplo, se pierde resistencia frente a las infecciones o la probabilidad de tener un proceso de malignización, un proceso canceroso, es más alta. Es un precio alto el que se paga. Por lo tanto, si pudiésemos evitar la inmunosupresión, sería mejor, ¿no? Todo lo que hagamos para disminuir la inmunosupresión o la necesidad de inmunosupresión va a ser bueno. Y el resto de la conferencia va a intentar contestar esas dos preguntas. ¿Cómo podemos conseguir células para todos? Y cómo podemos evitar la inmunosupresión. Y las células madre nos pueden ayudar en las dos cosas. Claro, ¿dónde están las células madre? ¿Qué son las células madre? Una célula madre es una célula que se convierte en otras células. En realidad, stem cell, que es el término en inglés, se traduciría mejor por célula troncal, porque stem es un tronco del cual salen otras ramas y de cada rama otras ramas. Esta imagen del árbol que tenemos a la izquierda es mejor. Esta es una célula troncal que da lugar a otras, que a su vez dan lugar a otras. O sea, una célula troncal da lugar a otras células que a su vez dan lugar a otras células. Claro, esta da lugar a cualquiera de estas, pero esta ya solo da lugar a estas. O sea, a medida que se va desarrollando, la potencialidad disminuye, el compromiso, y lo mismo pasa durante el desarrollo embrionario y fetal. Las células de origen embrionario tienen la mayor potencialidad, pueden transformarse en cualquier tipo celular. Si tomamos las células de momentos del desarrollo fetal o del adulto, el compromiso que tienen esas células con un tipo celular es mucho más alto y por lo tanto su potencialidad está más limitada. Tenemos células madre en cualquier momento del desarrollo, pero las que tienen mayor capacidad de proliferación y diferenciación son las más primitivas, que son las embrionarias, las que aparecen en tejidos
ya más desarrollados tienen menos capacidad de proliferación y menos de diferenciación. En teoría, si somos capaces de hacer células a partir de, y digo en teoría, fíjense que es un matiz importante, si a partir de una célula madre somos capaces de hacer células cardíacas o hepáticas o pancreáticas o tal, podríamos tratar una serie de enfermedades. El dibujo que tiene en este momento en la pizarra muestra desde el infarto y las enfermedades hepáticas a las neurodegenerativas, o sea, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, la diabetes, etcétera, etcétera. Y el listado no es completo. Luego verán por qué no es completo, porque en realidad es mucho más amplio. Empecemos por las embrionarias. Como les decía antes, si hablamos del embrión humano, en este caso, es bueno que veamos imágenes del embrión. Esto son fotografías tomadas de embriones humanos, son del Instituto de Exeus, procedentes de procesos de fertilización in vitro. Esto es un embrión de un solo día, lo que tienen aquí pone día 0, pues este es el embrión del primer día, ¿vemos? Justo después de la fertilización. Aquí empieza algo que llamamos mórula, es como la mora, por las moras del campo, mórula sería una mora pequeña, porque empieza a dividirse, se va compactando, hasta que aproximadamente entre el día 5 y el 7 aparece esta imagen que vemos aquí, donde hay una parte de fuera, digamos, y aquí una pequeña grupo de células, la llamada masa celular interna. Este grupo de 20 o 30 células es el que dará lugar al feto, a cualquiera de las células que hay en el feto o en el adulto, mientras que la parte externa, el llamado trofectodermo, contribuye a la placenta. O sea, es la parte que el embrión pone en la placenta. La placenta pone una parte el embrión y otra parte la madre. Entonces, las células madres se sacan de la pelotita esta. Es como una pelota de tenis dentro de otra pelota de tenis. O sea, de la pelota de dentro es de donde se sacan las células madre. Y estas células madre lo que hace es que se ponen en cultivo, esa pelota de células se pone en cultivo y van creciendo. ¿Y qué propiedad tienen esas células? La propiedad que tienen es que crecen de forma indefinida, o sea, pueden proliferar indefinidamente. En este momento hay cultivos que llevan desde el año 98, o sea, llevan ya 6 años, que se han dividido cada par de días, hacen un proceso de división, y si alguien es aficionado a las matemáticas, puede coger, esto es una progresión geométrica de grado 2, puede coger una célula y ver hasta dónde llegamos. Al principio las cifras parecen pequeñas, ¿no? Porque uno pasa de una célula 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, pero fíjense, si hacen el cálculo, que en pocas semanas tendremos millones y miles de millones. Es un proceso que va muy deprisa y que alcanza cifras como el ejemplo aquel, a veces lo he utilizado, cuentan del inventor del ajedrez que dijo, ¿qué quieres de premio? Un granito de arroz por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero. Cuando uno lo cuenta así, da la impresión que eso va a ser medio saco de arroz. Cuando el contable echó números, no había suficiente arroz en todo el mundo para pagarle al inventor del ajedrez. Esas son las ventajas de las progresiones geométricas en de grado 2. Entonces ahí tenemos una primera propiedad muy importante. Podemos generar muchas células, por lo tanto tenemos una fuente de células que puede servir para la alta prevalencia de enfermos que tenemos. Es evidente que yo aquí no estoy entrando en otro aspecto, que es, ¿el embrión es o no es una persona? Y no voy a entrar en ese tema, pero me gustaría poner 2 o 3 ejemplos. Lo digo porque eso me exigiría un curso. Es un curso que he dado. Es decir, que yo fui invitado en un curso de ética que daba la Johns Hopkins junto con la Fundación de Ciencias de la Salud, digamos, donde la pregunta que tiene que contestar es si el embrión es o no es un ser humano. Yo no es que pretenda contestar esa pregunta, pero creo que los científicos tenemos obligación de aportar datos para que se abra una reflexión. O sea, el punto de vista acerca de si el embrión de una sola célula es o no es un ser humano, el que tiene en este momento la jerarquía de la Iglesia cristiana católica es uno, pero el que tenía Santo Tomás era otro. Entonces, yo lo que pido es que se reflexione. Reflexión que además va a ocurrir de cualquier manera,
y en un momento determinado creo que se va a cambiar ese punto de vista, porque ciertas reflexiones no son contrarias a la religión. Es más, son necesarias dentro de la religión. Que se haga la reflexión y que se adopte el punto de vista que es más pertinente. ¿Cuál es el papel de los científicos en esa reflexión? El papel de los científicos es aportar datos. Es decir, usted piensa esto por una razón que es muy importante. Les voy a poner solamente un par de ejemplos para no alargar esta discusión. Por ejemplo, hay un argumento muy poderoso a favor de que el embrión de una sola célula sea ya algo totalmente nuevo y a su vez sea unas propiedades tan únicas que le concedamos un estatuto especial, por decirlo en palabras digamos que no molesten ni a quien piense una cosa ni a quien piense otra. Y el argumento poderoso es: en el embrión de una sola célula ya está el programa genético, y es cierto. En el embrión de una sola célula ya está el programa genético, de lo que puede ser, pero no obligatoriamente va a ser, un nuevo individuo. Entonces, no confundamos posibilidad con potencialidad en el sentido filosófico. Que pueda ser no quiere decir que lo sea. El programa genético de un árbol también está en una semilla, pero el estatuto de árbol se lo damos al árbol, no se lo damos a la semilla. Y en Elche, que digamos donde ustedes saben que yo tengo allí mis laboratorios, como está en San Juan, pero es la Universidad de Elche, donde hay un protocolo especial para proteger el patrimonio de palmeras, digamos, se protegen las palmeras, no se protegen los dátiles. Es decir, que esté el programa no quiere decir que esté el individuo. Es un argumento muy poderoso, pero el programa no lo es todo. Un programa de ordenador en mis manos, que soy una patata manejando ordenadores, no significa mucho más. En manos de un experto puede hacer cosas maravillosas. O sea, un programa necesita instrucciones. Y ese es el paso siguiente. ¿Quién le da las instrucciones al programa? Entonces, las instrucciones epigenéticas se llaman, porque no son los genes, sino que reciben los genes, están más allá de los genes, se las da fundamentalmente la madre, si el proceso continúa. Tanto el programa no lo es todo, pero es más, después de la oveja Dolly, el programa, ese argumento ha perdido mucha fuerza. Porque en la oveja Dolly, la clonación reproductiva de un mamífero relativamente próximo a la especie humana, abre la siguiente línea de pensamiento. Dolly se consiguió porque lo que se hizo fue transferir el núcleo, o sea, la dotación genética de una célula de una oveja adulta, se metió dentro de un óvulo nucleado, y a partir de ahí, con un índice muy alto de fracasos, pero con que una sola vez funcione ya se demuestra que es posible, apareció un nuevo individuo. O sea, lo que estoy diciendo es que el programa genético para generar un nuevo mamífero está en el núcleo de la célula, de cualquiera de sus células. Entonces, si el valor es el programa, ¿vamos a concederle el mismo estatuto a cualquiera de sus células? Y por ejemplo, cuando ustedes se afeitan, arrastran cientos, hay quien calcula unas 1000, 1500 células, quien se afeite, ¿no? Vivas. Es decir, no sentimos dolor, porque son los niveles más superficiales, y cada una de esas células vivas tiene un núcleo, y en cada núcleo hay un programa genético, del que en teoría se podría derivar un nuevo individuo. ¿Se le vamos a conceder a esas 1000 células que ustedes se han llevado por delante afeitándose el mismo estatuto que al de una persona? ¿Son personas cada una de esas células? ¿O cada uno? Entonces, cuando digo el argumento del programa genético es poderoso, pero creo que después de la clonación de los mamíferos relativamente próximos a la especie humana, y estoy en contra de la clonación, creo que no podemos discutir la clonación de seres humanos, el estado de la técnica no permite ni siquiera que se discuta. Si algún día se resuelve técnicamente, a lo mejor no podemos discutir la ética, pero si no se resuelve la técnica no podemos discutir, no podemos pasar al paso siguiente. Lo que estoy diciendo es que algunos argumentos son poderosos, pero los datos biológicos vienen a quitarle fuerza. Entonces, pero por otra parte sí que aceptamos que cualquiera de los que estamos aquí ya hemos alcanzado el nivel de persona y de ser humano, ¿no? Y también un recién nacido. ¿Dónde ponemos? Porque
por simplificar mucho, ¿no? Es decir, pongamos otra propiedad. Es decir, si nadie se molesta, me gustaría hablar de la hipótesis alma. Es decir, digamos, la religión en la cual yo fui educado decía que a mí me instruyeron que cuando el espermatozoide entra dentro del óvulo, en ese mismo momento Dios crea un alma y se le inserta a ese óvulo fecundado, de forma que esa idea que es aristotélica, la idea del ánima, viene a traducir, ya es una persona. Porque además el alma es eterna. O sea, el alma ya no va a desaparecer nunca. Puede desaparecer el individuo ese, esas células se pueden morir, pero el alma nunca se va a morir.